Bienvenidos, estimados estudiantes, al curso de Física 1. Vamos a iniciar con una breve introducción de lo que estudia la física. La naturaleza de la física. La física es una ciencia experimental. Los físicos observan los fenómenos naturales y tratan de encontrar los patrones y principios que los relacionen. Vemos aquí algunos fenómenos naturales: la formación del arco iris, la caída libre de cuerpos, un rayo cayendo sobre la Tierra, el movimiento de los planetas, el derretimiento de hielo por efecto de calor, la refracción de la luz cuando vemos el lápiz quebrado dentro del vaso con agua. Dichos patrones se denominan teorías físicas o, si están bien establecidos y se usan ampliamente, leyes o principios físicos. Vemos acá otro fenómeno, es la formación de olas en el mar, y la física en los deportes. Vemos en el béisbol el golpe del bate con la pelota, la impulsan. Vemos también en el fútbol el golpe de la pelota con el pie, involucra fuerzas, y vemos a unos nadadores que tienen movimiento, por lo tanto hay velocidad y energía cinética. El desarrollo de la teoría física exige creatividad en todas sus etapas. El físico debe aprender a hacer las preguntas apropiadas, diseñar experimentos para tratar de contestarlas y deducir conclusiones apropiadas de los resultados. Eso fue lo que hicieron todos los físicos. Aquí presentamos algunos de ellos. Primero, Sir Isaac Newton, quien establece la base de la mecánica clásica y también aporta la ley de la gravitación universal. Nicolás Copérnico, considerado como el precursor de la astronomía moderna. Blaise Pascal hizo investigaciones sobre los fluidos en reposo y en movimiento, y también inventó una máquina aritmética considerada como la primera calculadora. Lord Kelvin destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica. James Clerk Maxwell, su principal campo de estudio fue la relación entre el magnetismo y la luz, y dio pie a lo que hoy conocemos como electromagnetismo. Y Albert Einstein, que dio aportaciones a la física teórica, especialmente por su trabajo en la ley del efecto fotoeléctrico, así como también aportó a la astronomía con su teoría especial de la relatividad. Tenemos acá una división de las ciencias. Tenemos el tipo de ciencia por el objeto o fenómeno que estudia, y por ello tenemos ciencias formales y ciencias fácticas. De las ciencias formales pues están formadas por las matemáticas y la lógica, y las ciencias fácticas por las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Cuáles nos interesan? Las ciencias naturales, donde están involucradas la química, la física, la biología, la geología, entre otras. Ahora, para poder llevar a cabo y en buen término estas ciencias naturales, nos tenemos que valer de las herramientas de la matemática y la lógica que están dentro de las ciencias formales. Vamos ahora al concepto de física. La física, nos dice acá, es una ciencia que tiene como objeto el estudio de las propiedades de los cuerpos y elaborar leyes según las cuales se modifica el estado o el movimiento de ellos, sin que cambie su naturaleza. Por lo tanto, estudia las propiedades de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones, es decir, la aparición de fuerzas. Hablamos de una ciencia basada en observaciones experimentales y en mediciones. Como la mayoría de las ciencias naturales, pues se basan en la observación, la experimentación y la medición. Dice acá que estudia las propiedades de los cuerpos. Si nos imaginamos un vaso con agua y que el objeto de estudio sea el agua, pues podemos encontrar propiedades en él.
Hablamos de masa, volumen, densidad, temperatura, etc. A diferencia en la química, que es una ciencia muy ligada a la física, esta estudia la naturaleza, composición y transformación de la materia. Vemos aquí algunos ejemplos en imágenes de lo que estudia la física. Movimiento o reposo de los cuerpos con la interacción de fuerzas, transferencia de calor, o sea, energía, y la parte de electricidad y magnetismo, campos eléctricos entre cargas. Esto es parte de la física. Y en la química, pues tenemos los elementos de la tabla periódica, su combinación de ellos para formar compuestos, la química orgánica, y la parte más importante de su carrera, la fabricación de medicamentos. Vamos a ver aquí algunas de las ramas de la física. Es una clasificación que ha hecho un autor. Si tomamos varios libros de física diferentes, pues veremos que cada uno hace una clasificación de las ramas de la física. Lo importante es conocerlas, cada una de ellas. En esta clasificación tenemos la física clásica, la física moderna y la física contemporánea. En la física clásica encontramos la mecánica, la termodinámica, ondas mecánicas, óptica y electromagnetismo. Esta es la parte que nos interesa a nosotros en nuestro curso de física. Ya en cursos de posgrado, pues, y en otras asignaturas pueden ver la física moderna, que es la relatividad, la mecánica cuántica, la física de partículas y la gravitación. Y esto es lo que se tiene actualmente en estudio: la física contemporánea, nanofísica, dinámica no lineal, física mesoscópica y termodinámica fuera del equilibrio. Como ya mencionamos, lo que nos interesa a nosotros es la física clásica, compuesta por la mecánica. Esta describe las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. Vemos acá un ejemplo de un giroscopio. Tenemos la termodinámica, que estudia la energía, su transformación como el calor y su capacidad para producir un trabajo. Vemos ahí una imagen de un motor de combustión en donde la energía calorífica se transforma en movimiento. La otra que mencionamos son las ondas mecánicas, que estudia las perturbaciones que se propagan a través de un medio elástico y transportan energía. Podemos ver acá en la figura un parlante que emite ondas sonoras y, como llevan energía, pues impulsan el pistón que está a la izquierda. Tenemos la otra parte, que es la óptica. Esta se ocupa de estudiar la propagación y el comportamiento de la luz. Vemos ahí un prisma triangular en donde en una de sus caras incide un rayo de luz blanca y al atravesar el prisma pues se descompone la luz en los colores del arco iris. Y por último, el electromagnetismo, que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. Podemos ver ahí en la figura el campo magnético de la Tierra. Presentamos aquí una definición de magnitudes físicas. Se entiende por magnitud física toda aquella propiedad de los sistemas físicos susceptibles de ser medida o estimada por un observador o aparato de medida y, por tanto, expresada mediante un número o conjunto de ellos y una unidad de medida y con la cual se pueden establecer relaciones cuantitativas. ¿Qué queremos decir con cada una de estas cosas? Pues que tenemos que ver cuáles son las propiedades de ese sistema físico. Ponemos un ejemplo: el vaso con agua. Nuestro objeto de estudio o sistema a estudiar es el agua. ¿Qué propiedades puede tener? Y que puedan ser medidas, pues puede ser la masa, puede ser el volumen, la densidad, la temperatura, entre otros. ¿Cómo lo voy a medir? Pues utilizo aparatos de medición, como dice acá. Para la masa, pues utilizo una balanza. Para el volumen, puedo utilizar una probeta. Para la temperatura, un termómetro. Para la densidad, un densímetro. Pero, aparte de utilizar, voy a expresar
esa medición con un número y una unidad de medida. En el caso de la masa puedo decir que es 500 gramos, para el volumen 500 mililitros, para la temperatura puedo decir que son 25 grados Celsius y la densidad pues puedo decir que es 1 gramo por centímetro cúbico. Estoy expresando esas propiedades del sistema con un número y una unidad de medida. Esas propiedades vienen a ser las magnitudes físicas. De las magnitudes físicas pues tenemos dos tipos. Primero las fundamentales. Son aquellas que se consideran por convención independientes unas de otras. El número de magnitudes fundamentales es reducido y entre estas se pueden considerar la longitud, la masa y el tiempo. La mayoría de sistemas de unidades pues trabajan con estas tres fundamentales, a excepción del sistema internacional que tiene 7 magnitudes fundamentales. Lo veremos más adelante. El otro tipo de magnitudes físicas son las derivadas. Estas son las que se definen en función de las magnitudes fundamentales, es decir, resultan de la combinación matemática de las fundamentales. Hemos mencionado longitud, masa y tiempo. Vamos a hacer operaciones entre ellas, pero ¿qué tipo de operaciones matemáticas? Pues podemos hacer multiplicación entre ellas, división, elevar a potencia o mezclar estas tres operaciones matemáticas. Vamos a presentar acá una tabla que contiene ejemplos de magnitudes físicas derivadas. Si hacemos la combinación longitud entre tiempo, pues obtenemos la magnitud velocidad. Si hacemos la relación longitud entre tiempo al cuadrado, aparece la aceleración. La longitud al cuadrado representa el área, la longitud al cubo representa el volumen. Masa entre longitud al cubo, que viene a ser masa entre volumen, representa la densidad. Y por último, masa por longitud entre tiempo al cuadrado representa la fuerza. Como ven, es la mezcla de operaciones matemáticas, división, multiplicación, elevar a la potencia y el resultado son magnitudes derivadas. Hasta aquí con esta parte, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su atención.